abras nuestro entendimiento, que podamos entender, Señor, tu mensaje. Usa, Señor, a nuestro hermano Salvador, Señor, dale gracia, dale sabiduría, y que cada oyente, Señor, cada uno de los que estamos conectados, podamos recibir, Señor, esa palabra. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque usted es bueno y es maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Amén. Gracias, hermano Fred. Gracias, pastor. Dios le pague. Y a todos los que están conectados también les agradecemos su tiempo. Y créanme que para mí es un privilegio de nuevo y un gusto poder estar aquí de nuevo como cada miércoles, ¿verdad? Haciendo un poquito de reseña. Este día lo decidimos tomar como un tiempo para dar alguna palabra, alguna herramienta en la cuestión del trabajo celular y de algunos puntos que en lo personal considero importantes. También les he pedido que tengan la confianza. Si alguno de ustedes quisiera que abordáramos algún tema específico en el trabajo celular, que estén batallando en el modelo de crecimiento bajo lo que es el trabajo de grupos pequeños o células, también le invitamos a que sea, pues no tenga reserva, que lo pueda expresar. Tenemos la mente y la disposición abierta para escuchar opiniones y también sugerencias, ¿no? Que a la final del día lo que queremos es ayudarlos en el crecimiento de su trabajo o de la obra que ustedes estén desarrollando en el lugar donde estén, ¿verdad? Porque hemos visto que pues en este grupo hemos entrado de diferentes naciones, de diferentes igual denominaciones, que a la final nuestra idea no es darle prioridad a nadie, solamente es ser incluyentes y expandir el reino de los cielos con poder. A la final, todo lo que hacemos en este ir y venir o en esta afán de ayudar es que ustedes tengan algunas claves, algunos puntos importantes para desarrollar mejor este trabajo. Y pues como ustedes ven el texto que yo les envié para que se conectaran el día de hoy, algunos textos bíblicos que les estuve enviando tienen que ver con el pasaje de Marcos capítulo 6, cuando el Señor Jesús empieza enviando 2 en 2, luego reunió a los 12 y les explicaba las parábolas, pero luego vemos que el número creció y después reunía a 50 y a 100 para la alimentación de aquella multitud. Entonces, dicho sea de paso, lo que estoy diciendo es que el Señor Jesús nos dio una estrategia y nos hizo ver cómo Él empezaba a su gobierno interno, los que con Él estaban, los que con Él administraban los recursos, los que con Él repartían el pan, eran esos 12, pero que de alguna manera Él buscaba la forma de explicarles, de enseñarles, de demostrarles cómo hacer el trabajo, porque una vez que ellos ya estuvieran solos, Él ya no iba a estar ahí y ellos tenían que hacer como Él hizo. Por eso Él en otro pasaje dice, ejemplo os he dado, para así como yo hago, dice, vosotros también hagáis. Entonces, ese es el punto por el cual hoy quise tratar una forma de cómo nosotros en el crecimiento local de nuestra iglesia, en el crecimiento de nuestra organización o de nuestra misión o grupo, que empecemos a plantar una nueva obra, o si somos una misión ya, o somos una iglesia creciente, cómo debemos de ir aprovechando el crecimiento en la administración local. De eso quiero hablar el día de hoy, que
ya hablé en los primeros temas de que necesitamos dejar bien establecidos antes de empezar a crecer, las estructuras que debemos de formar. Pero en el crecimiento tenemos que ir dando esto poco a poco, como el Señor Jesús nos lo da el ejemplo en Marcos 6. Primero envió de 2 en 2, después a los 12, después envió a 70, después fueron 120 los enviados cuando les dijo que iban a recibir el poder. Y usted puede ir viendo cómo va creciendo el número de los discípulos hasta que llegó a perderse el número. Ya nomás decía, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén y aún los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que se perdió el número del crecimiento. Pero es importante ver cómo los apóstoles, una vez que aprendieron de Jesús, ellos siguieron haciendo el trabajo que Jesús les encomendó. Por eso el capítulo 6 de los Hechos nos da una idea clara de cómo cuando el crecimiento de una iglesia va aumentando, cuando algún trabajo en lo espiritual va aumentando, tenemos que poner a otros que nos ayuden con el servir a las mesas. Esto solamente es un ejemplo de que nosotros solos no vamos a poder con todo el crecimiento. Nosotros solos no vamos a poder hacer todo, porque luego vienen las críticas. Y esto es bueno. Los griegos hicieron un buen trabajo en criticar a los apóstoles, porque ellos estaban desatendiendo a las viudas y a los huérfanos de ellos. Y eso les ayudó a los apóstoles para convocar a la multitud y que la multitud propusiera a 7 varones llenos de la palabra, llenos del espíritu, que tuvieran buen testimonio y les entregaran el ministerio de las mesas para ellos continuar con el ministerio de la palabra y la oración, que era lo que habían descuidado. Entonces, este es un ejemplo claro nada más de lo que nosotros debemos de estar haciendo en nuestra congregación. Si queremos ir creciendo, si queremos ir multiplicándonos, tenemos que ir delegando responsabilidad. Y por eso quiero tomar así nomás, vagamente lo voy a mencionar. Hace algunos años atrás, al doctor en teología Pablo Deiros, es un argentino él, del instituto, el Instituto Bautista de Buenos Aires. Él estuvo en nuestra iglesia, en la Asamblea Apostólica, impartiendo un curso sobre grupos pequeños, que será algunos 14 años, 12 años aproximadamente, entre 12 y 14 años, ahí se convocó a pastores, a obispos y algunos estudiantes del colegio bíblico en Fontana, California. Y este hombre ahí nos dio un curso que tenía que ver con esto, cómo estructurar nuestras iglesias para que tuviéramos un crecimiento bien administrado. Y de eso se trata, ir delegando responsabilidades, de que conforme vayamos creciendo, no crezcamos como a la deriva, sino que vayamos creciendo como ejércitos en orden, así como lo menciona Cantares, que la iglesia es un ejército en orden. Entonces, retomando lo que este hermano o doctor en teología nos estaba mencionando, él mencionó varios gobiernos celulares y algunos muy agresivos como el G12, que cada discípulo se tiene que multiplicar en 12 y no abrir otro grupo si no tengo ya los 12 de cada 12. O sea que si abro un grupo con 12, esos 12 tienen que buscar 12 discípulos para multiplicarse en otros 12 cada uno. Y el crecimiento es muy acelerado. El problema es que es tan agresivo que a veces no se consolida mucha gente, por un lado. Por otro lado, está otro tipo de gobierno. Unos le han llamado el de 3, el gobierno de 3. Otros el trabajo de 1 a 1.
Y en lo personal o en lo particular, nosotros como Iglesia Apostólica, Asamblea Apostólica aquí en Mazatlán, Sinaloa, nosotros hemos desarrollado lo que viene siendo la estrategia Jetro, que fue lo que el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, en el capítulo 18 del Éxodo, le está invitando a que para que le dé tiempo, porque pues ya tenía varios días visitándolo, y Moisés no lo había atendido como su suegro, no lo había llevado a conocer la tierra, no lo había llevado a pasear, estaba tan ocupado Moisés que él le pregunta en el capítulo 18, verso 14, ¿qué es esto que estás haciendo tú con el pueblo, Moisés? Entonces, viene a mi mente el por qué Moisés era un hombre que lo quería hacer todo. El trabajo era muy intenso, el trabajo era muy desgastante, tiempo Moisés no lo tenía, y el punto es porque Moisés quería darle el seguimiento a todos los problemas de Israel. ¿Por qué razón? Por la única y sencilla razón de que Moisés había sido instruido bajo la idea de Faraón, bajo el liderazgo de Egipto. Por eso Moisés tenía esa mentalidad de crecimiento o esa mentalidad de administración, de que yo lo tengo que hacer todo. Inclusive él dice, es que el pueblo viene a mí, dice, a mí me quieren consultar y pues yo los tengo que atender. Y es lo que pasa con un pastor que lo quiere hacer todo, que no estructura un gobierno local para que los hermanos no vengan solamente a él, sino que los hermanos vayan con su líder de grupo, con su supervisor de célula o con el coordinador de zona. O si ya llegó a tener direcciones de red, vaya con su director de red. Pero los problemas pequeños no los arregla el pastor. Las zorras pequeñas se tienen que matar pronto antes de que se comen el fruto. Entonces, imagínense que un pastor que tiene 80 miembros le quiere arreglar los problemas a todos. Cuando la pequeña zorra empieza a crecer, se le va a hacer vieja y se va a comer el fruto pronto, y la va después para matarla va a ser muy difícil. Y eso es lo que pasa cuando no tenemos un gobierno local estructurado. Y por eso hoy quise tocar este tema y voy a tomar ese ejemplo que nosotros usamos, que es esta estrategia, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, era tan grande que Moisés aprendió cómo su suegro, sacerdote de Madián, tenía ya una mentalidad de administrador. Y estos eran principios básicos para delegar responsabilidades u obligaciones. Y cuando él hace esta pregunta, que él le dice, no le dice qué haces tú contigo, no, ¿qué le estás haciendo al pueblo? Porque de eso se trata. El que tú quieras hacer todo, el que tú quieras mover todo, el que tú quieras desarrollar todo, estás echando a perder al pueblo, estás mal acostumbrando al pueblo, los estás desaprovechando. Entonces, Jetro, como sacerdote de Madián, sabía manejar mejor lo que era un organismo religioso, porque Moisés era un tipo de liderazgo de un hombre que lo dictaba y lo decía todo, el faraón, muy diferente a lo que era Madián, que ya era un sistema más abierto, no tan de un solo hombre, pues. Y este método que él está tratando de explicar era apropiado para que en la iglesia, en el pueblo de Dios, en la comunidad de fe, donde Moisés ahora estaba administrando, le funcionara mejor. Y el verso 15 del mismo capítulo 18, cuando Moisés le dice, es que el pueblo viene a mí. Entonces, este modelo de pensamiento no permite que la gente crezca, no permite que los que están debajo de ti crezcan,
porque se quiere hacer el superhombre, el superpastor, y entonces el cuerpo de Cristo no se desarrolla. Entonces nosotros necesitamos desarrollar el potencial de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo que están bajo nuestro cargo, bajo nuestra autoridad, para que ellos exploten al máximo su potencial, por un lado, el crecimiento sea más acelerado y número 3, las cargas sean repartidas. Amén. Jetro lo vio de fuera y lo pudo ver fácilmente, pero Moisés tenía su mente cauterizada o no podía ver porque no lo habían enseñado así. Y yo entiendo que mucho pastor, que mucho líder que tal vez hoy está conectado, lo criaron igual, lo formaron en un molde así, lo enseñaron a ser pastor así, pero es bueno que usted entienda que en estos tiempos estamos hablando de la palabra de Dios y podemos ver la diferencia entre lo que es un gobierno autocrático, cuando un líder es la base central de la autoridad, limita la participación de los subordinados. O puede ser el otro modelo, el democrático, donde todos opinan y a la final el pastor hace lo que la gente diga, que la gente haga la agenda pastoral. Ese es otro extremo que usted también debería de abrir los ojos y si alguien le está haciendo su agenda y no es Dios, si tú como autoridad no eres quien está tomando las decisiones, detente un poquito porque el tercer tipo de gobierno, que es el que debemos de desarrollar nosotros, es el teocrático, el que proviene de Dios, el gobierno de Dios. Por eso teos es Dios y cracia es gobierno. El gobierno teocrático lo podemos definir como el gobierno de Dios y así lo estableció el Señor. Es una sociedad de autoridad considerando que emana de Dios mismo bajo el poder divino o bajo la soberanía de Dios. Y este gobierno no se elige por gusto pastoral, sino en base a los dones, en base a lo que el Señor ya le repartió a cada parte del cuerpo de Cristo. No podemos poner a mi compadre, a mi primo, a mi hijo, a mi vecino, al que me cayó bien. No, por sus frutos los conoceréis, dice la Biblia. Y nosotros debemos de darle nombramiento a la gente, autoridad a la gente, conforme a los dones que el Señor ya les dio, de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios capítulo 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el que da, el que mueve, el que reparte y el que hace, sigue siendo el mismo. Entonces, por la razón que fuera, Jetro entendía la sabiduría de una administración descentralizada como una división piadosa de trabajo. Por ello presentó con mucha amabilidad este concepto a su yerno y le subrayó las consecuencias del método que él estaba usando. Le dice, mira, no está bien lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo contigo. Entonces, qué difícil es a veces para un líder que nos digan que estamos mal, ¿verdad? Qué difícil es para un pastor que me digan, oye, qué mal estás haciendo las cosas. Pero Moisés, gracias a Dios, que era el hombre más manso en la tierra y no le soltó un derechazo a su suegro, sino que aprendió, lo desarrolló, lo puso por obra y fue una gran bendición. Los apóstoles también entendieron que el trabajo en el reino de Dios no era para ellos solos. Por eso en el pasaje del capítulo 6 que mencionaba al principio, ellos convocaron a la multitud y le dijeron, hermanos, busquen entre vosotros. Ellos no fueron a buscarlos, fue la multitud la que ellos convocaron y ellos le pidieron a la multitud que buscaran a esos varones que estuvieran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran buen testimonio y de sabiduría,
a quienes encargaran el trabajo de servir a las mesas. Entonces, quiero que veamos algunos puntos. La delegación de actividades. En el capítulo 18 del libro de Éxodo, que tomé como base para hablar un poquito de este gobierno local, de un crecimiento celular. En el verso 20, Jetro le dice a Moisés, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Este versículo contiene instrucciones precisas para una iglesia en la actualidad. Número 1, enséñale las ordenanzas, enséñale las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Por eso es importante el tema de la semana pasada. Tenemos que delegar y hacer discípulos, porque ellos harán la continuidad del legado que nosotros estamos dejando. Nunca piense que la gente ya sabe. Nunca se imagine que la gente ya sabe. Nunca suponga que la gente ya sabe. Enséñeles. Dígale lo que tiene que hacer, por dónde deben de ir. Muéstreles y lo que han de hacer. Y una vez que los enseñe, es lo que pasó con Jesús en el pasaje de Marcos capítulo 6. Los enseñó, les ordenó, los mandó, pero luego les pidió cuentas de lo que estaban haciendo. Entonces, esto tiene que ver con la delegación de actividades. Número 2, el trabajo pastoral es el perfeccionamiento de los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Por eso dice Efesios capítulo 4 del 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el trabajo pastoral es perfeccionar a los santos. No consiste en que el pastor haga la obra del ministerio. No. Sino en preparar discípulos, adiestrarlos para que sean el mismo cuerpo el que realice en conjunto el trabajo. El modelo de liderazgo autocrático que estaba desarrollando Moisés es hacer las cosas solos, y eso no está bien. Dios provee un modelo de trabajo a través de el consejo de Jetro. Y luego le dice en el capítulo 18, verso 19, oye ahora mi voz, le dice, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Qué tremendo, ¿verdad? Que este suegro, a pesar de que no era del pueblo de Dios, pero tenía un conocimiento de ese Dios. Por eso le dice, yo te voy a aconsejar, pero es Dios quien te va a hacer el que va a actuar en ti para que hagas lo que tienes que hacer. Los apóstoles también lo hicieron. Les delegaron a los varones llenos de virtud, llenos de palabra, llenos del Espíritu Santo y que eran de buen testimonio. Ahí le delegaron toda la responsabilidad a ellos y ellos continuaron con el ministerio de la palabra y la oración. Igualmente, cuando Moisés captó la visión que su suegro le estaba proponiendo, ese modelo administrativo, ese modelo de gobierno local, dijo, verdaderamente, suegro, me sorprendiste, le dice, lo voy a llevar a cabo, y lo hizo. Por eso dice el verso 25, escogió Moisés varones de virtud de entre todo el pueblo de Israel y los puso por jefes sobre el pueblo. Entonces, este modelo Jetro es un valioso organigrama para el trabajo de las iglesias celulares. Moisés escoge varones de virtud
de entre todo Israel y los puso en jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Esas son las jerarquías que usted puede encontrar. Uno sobre 1000, uno sobre 100, uno sobre 50 y uno sobre 10. Está claro. Uno sobre 10 es el líder de grupo de amistad. Uno sobre 50 es el supervisor de grupos, que son 5 grupos debajo de él o a cargo de él. Uno sobre 100 es el coordinador de zona, que tiene bajo su cargo 10 células, 2 supervisores, 10 grupos de amistad. ¿Ok? Pero este supervisor, el coordinador de zona, supervisa 2 y aconseja 10. No tiene que ir a los 10 grupos cada semana, solamente tiene que supervisar a los supervisores y tiene que aconsejar a la gente que necesite ser aconsejada de los 100 que está bajo su cargo. Y ahí está cumpliéndose la palabra. Ahora, el director de red es 1 sobre 1000. Y todo esto, hermanos, tiene que ver porque conforme vayamos avanzando en el crecimiento de nuestras iglesias, los retos van a ser mayúsculos. Va a haber más bodas, va a haber más defunciones, va a haber más party, va a haber más cumpleaños, va a haber más quinceañeras o 16añeras, va a haber más gente enferma y vamos a ocupar más gente para poder monitorear toda la iglesia y que todos vayamos creciendo, como dice Efesios capítulo 4, verso 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se van ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, los líderes de grupo, que son los de 1 a 10, ellos son la autoridad de esa célula, de ese grupo de amistad. Y su tarea es ganar a esos perdidos y pastorear a esos 10. Lo que tengan que hacer, al grupo lo tienen que movilizar, al grupo lo tienen que unir, al grupo lo tienen que tomar en cuenta para sacar adelante el trabajo en ese grupo. Pero el supervisor, que tiene que ver con el hombre que iba a estar 1 sobre 50, estos varones de virtud son la autoridad establecida para supervisar el buen funcionamiento de 5 grupos de amistad o de 5 células, velando que los líderes de esos 5 grupos hagan las tareas que se le han encomendado, teniendo ellos supervisores bajo su cargo esos 5 grupos, cuidando la sanidad integral de esos 5 grupos y el crecimiento de las metas que se estén proponiendo para ese ciclo o para ese engrane que se está corriendo. Los supervisores también son la autoridad inmediata para resolver los conflictos. El pastor no tiene que andar apagando todos los fuegos que se prendan. Ahí están los supervisores. Por eso es importante que usted entienda que necesita empezar a crecer en su gobierno local para poder crecer en números, para poder crecer cualitativamente y cuantitativamente, porque el crecimiento de un líder es directamente proporcional a los discípulos que estén con él, no al número de gente que él atienda, sino a los discípulos que van haciendo lo que él sabe hacer y lo que él ha delegado y enseñado y facultado para que ellos también lo hagan. Salomón, en el primer libro de Reyes,
el capítulo 9, verso 23 dice, y los que Salomón, dice, había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Vea que siempre en lo espiritual, en el trabajo de la obra del Señor, siempre tenemos que empezar a aprender la delegación de supervisión o la delegación de autoridad. Porque si nomás mandamos a la gente a hacer las cosas y nunca las supervisamos, pues tristemente nunca vamos a obtener los resultados que estamos esperando. Viene a mi mente cuando Pablo escribe en Tito 1:5, por esta causa le dice, te dejé en Creta para que corrigieses las deficiencias y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, como yo lo hice contigo, tú lo tienes que hacer. De igual manera le dijo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, verso 2, Timoteo le dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Yo, Pablo, te enseñé a ti, Timoteo, y tú, Timoteo, a hombres fieles, y los hombres fieles que enseñen también a otros. Es la delegación de autoridad. Y esto es con el fin de ir arreglando las deficiencias que vayan a ir saliendo en el caminar. Entonces, entre más gente tengamos delegada o facultada para hacer esto, más rápido será el crecimiento. Porque si no matamos esa pequeña zorra a tiempo, se va a comer el fruto. Entonces, es importante comprender que en esta estructura de gobierno local tenemos que avanzar para poder avanzar en el crecimiento de lo que estemos estableciendo en diferentes lugares donde Dios nos ha entregado para conquistar. Los coordinadores de zona, estos son hombres que están bajo la dirección de su pastor y ellos coordinan sobre 100. Los coordinadores de zona son la autoridad delegada sobre 10 grupos de amistad, sobre 10 células y sobre 2 sectores. Están para dar seguimiento al crecimiento de las personas de los grupos y por su madurez, ellos ya pueden dar consejo a alguna familia que se está desintegrando. Nosotros en la iglesia buscamos que los coordinadores de zona ya sean ministros para que puedan ir a bautizar gente necesitada que de urgencia hay que bautizar. Aparte de que sirven como consejeros, ellos puedan ir a orar, imponer manos sobre ellos, puedan ir a visitar casas, orar por gente que pida ungir casas que están de alguna manera influenciadas por el enemigo. Es decir, su autoridad es mayor y su experiencia ya es con mayor madurez y ellos pueden fungir tanto como consejeros como ministros del Señor ya para ungir cualquier problema o cualquier necesidad. Y ellos, aparte de esa autoridad delegada, van a supervisar a esos líderes y a esos supervisores de células. Es como un pastor sobre ellos que ya les delegó el pastor principal esta tarea. En el capítulo 2 de Lucas, verso 8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y esto es literal, los coordinadores de zona son pastores que cuidan y guardan esos rebaños de 100 personas. En Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en sus senos los llevará
pastoreará suavemente a las recién paridas. Esto es lo que tiene que ver con un coordinador de zona. Es muy parecido a un pastor, pero todavía de arriba de él está el pastor principal. Entonces, estas son las tres jerarquías que me gustaría tocar esta tarde con ustedes, porque ya la que sigue es como un director de red que ya está a cargo de 1000 personas. Y creo que los que están conectados ahora, pues están empezando y no quiero tampoco hablarles más de otras funciones que todavía no llegan a tener. Por lo pronto quiero dejarlo aquí para que ustedes, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna cuestión, lo podamos responder. Entonces, nomás para terminar, yo quiero decirles que este modelo que Jethro le enseñó a Moisés, sin duda fue guiado por Dios para darle dirección al gran liderazgo que Moisés desarrolló. Y gracias a ese consejo, no solamente Moisés pudo con todo ese pueblo, sino que los frutos de su trabajo y la atención fue mejorada palpablemente. Igualmente nuestras iglesias, cuando nosotros íbamos creciendo, la gente empezaba a venir y pues ya estaban acostumbradas a que todo lo resolvía el pastor, pero tuvimos que empezar a decirle, ¿sabe qué? Vaya con su líder de grupo primero, porque nosotros ya oramos por él, ya le dimos la autoridad a él, ya le delegamos la autoridad. Vaya y que el asunto lo arregle él. Y aunque la gente al principio se puso un poquito media seria, pero aprendieron. Y el punto es ese, que aprendamos nosotros y que aprenda el pueblo, porque un pastor solo no puede atender más, bíblicamente, más de 100 ovejas. Ahí dice que 100 ovejas y una que se le fue se tuvo que ir y a las demás las dejó en el redil. Entonces, ahí vemos claramente que un pastor solo no puede atender más de ese tipo de número de gente, pero solamente que sea un super pastor bien dotado, bien capaz, y si quiere leer una experiencia vivida, el pastor Paul Yonggi Cho, en el libro 45 años de esperanza, dice que el gran Cho, el que se creía el sabelotodo, Dios lo tuvo que doblegar y le tuvo que hacer ver que el único que era grande era Jesús y que él tenía que ser humilde y delegar responsabilidades. Si no, no pudo, si él no podía delegar, entonces no iba a poder crecer a los niveles que actualmente ha crecido. Más de 750,000 cristianos de su congregación nos hablan de cómo los grupos de amistad, las células, las coordinaciones, las supervisiones y las direcciones de red son lo que le dieron el crecimiento a este ministerio que ha impactado a todo el mundo. Así de que los dejo, hermanos, un tiempecito y espero si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, estamos para eso, para facilitar y entregar lo que el Señor nos haya dado. Todo bien, hermano. Todo bien, hermano Salvador, nomás que todavía no llego ahí. Ya tienes 10, ya tienes supervisores. Amén. Entonces ya estás ahí. Estamos Y empezando. de ti depende si quieres seguir creciendo. No, sí queremos, pero es más trabajo de lo que yo me imaginaba y es mucho trabajo, pero vamos a ir un poco lentos, pero vamos a ir por ese lado. Amén, hermanos. ¿Quién dijo yo? Estar muy serios hoy. Espero que no sean los superpastores.
Pregunten, hermanos, si tienen alguna pregunta, hay que aprovechar que el hermano Salvador, pues, está más que dispuesto para orientarnos, para animarnos y pues él tiene la experiencia, ¿verdad? Entonces hay que aprovechar a lo máximo ahorita que tenemos la oportunidad, hermanos. No está cobrando nada el hermano por el tiempo que está invirtiendo en ayudarnos al crecimiento. Hay que aprovecharlo, hermanos. No tenga vergüenza, no tenga pena, hermano. Pregunte. Sí. Bueno, parece que ahora que no quieren. Hermano, Alejandro, pues no hay más, quien tenga preguntas. Ahí está el hermano Bernabé López. Le vamos a pedir que nos dirija con una oración para despedirnos. Amén, varón. Ya que nadie quiere preguntar, yo pienso que la mayoría pues ya lo saben todo. O si no quieren preguntar de este tema y quieren preguntar alguna otra cosa o algún otro tema que quieren que tratemos para la próxima semana, díganlo, porque es importante estar en el sentir de ustedes y en las necesidades de ustedes. Bueno, yo tendría una pregunta o tal vez como un comentario y a ver qué es la respuesta de usted. Yo me estoy mirando eh, tal vez agarré mucha información donde estoy empezando no a batallar, pero sí como a llevar un orden es en el discipulado. ¿Cómo se trabaja en el discipulado para llevar un orden? Se empieza, no sé, dígame usted cómo se empieza y se va llevando, o es conforme vaya dando el crecimiento, se va dando. No, desde que programamos el ciclo evangelístico, le ponemos números. Empezamos de tal día a tal día, el día del amigo. Pasando el día del amigo, tenemos el retiro conexión a los grupos y luego el retiro espiritual. En el retiro yo conecto a la gente al discipulado. Y la siguiente semana, después del retiro, empiezo a dar mi discipulado, que son 2 lecciones por semana presenciales y una la deja de tarea, para que sean 24 lecciones en 8 semanas. Cuando la gente venga, le preguntamos del tema que le dejó de tarea. O si lo prefiere, entréguele las 3 lecciones que van a ver la próxima semana. Y así nada más cuando ellos llegan, hacen un resumen, un repaso. Estamos nosotros ahora haciéndoles un examen de 3 preguntas por clase. Los estamos evaluando y estamos llevando un récord de su evaluación. Si en alguna área ellos no aprobaron, le damos un repaso general. Porque el punto es que la gente crezca sanos en la fe. Eso es el punto. Entonces le vamos a dar cargas, pero también le vamos a dar sus incentivos. Le vamos a dar su título de graduación y vamos a subirlo de nivel. Ahora, ha contestado eso en un área, pero ahora a los líderes, cuando yo los traigo al discipulado, ¿cómo trabajo con los líderes en el discipulado? Yo sé que tengo Igualmente, dado, pero entonces si nunca los ha metido al discipulado, hay que darle madurar y multiplicar. Si ellos ya pasaron por las 4 clases, hay que meterles otro material para liderazgo nada más. Okay. Pero eso se hace en el Meet, en la reunión de la semana. Amén. Ya no tiene que meternos al discipulado a ellos, porque ellos ya pasaron por los 4 niveles. Ahora ellos te tienen que ayudar a ti a discipular. Perfecto. Es todo, hermano Salvador. Gracias. Amén, hermano. Yo tengo una pregunta. Estoy aprendiendo todo esto y ahorita nosotros estamos llevando a nuestra segunda célula. Estamos empezando pero ese fue el propósito de abrirla solo para mujeres. Es algo normal que se pueda ver en este caso para hacer una célula solo para Dorcas.
No importa si es solo para ellas, pero en lo particular nosotros en la iglesia tenemos las células mixtas para que vayan creciendo todos juntos. Pero si hay necesidades, tratamos un ministerio que tenemos en la iglesia que hemos llamado Mujeres de Honra. Ahí son temas para madres solteras o para viudas o para mujeres que están batallando en alguna área, y esas las usamos para darles ese tipo de temas. Amén. Gracias. ¿Alguien más, hermano, que tenga alguna pregunta, hermano Sábano? Hermano Salvador, Amén. Padre Cristo. Tengo una pregunta acerca del discipulado. Sí. Esas lecciones que son 2 por semana, ¿cuánto tiempo más o menos recomienda por cada lección? ¿Es 40 minutos. 40 minutos cada una? Ok. De hecho, Porque nosotros miro, reunimos a la gente 2 horas y les damos 3 ok. Ok. para poder hacer el discipulado en 8 semanas. Si lo tardamos un poco más, entonces nuestro cronograma, en vez de irse de 4 el cuatrimestre o hacer 3 ciclos en el año, si lo alargamos un poquito más el discipulado, solamente haríamos 2 ciclos en el año. Y si les damos una sola lección por semana, nos vamos a hacer un solo ciclo en el año. Ujú. Yo nomás estaba pensando porque como estaba pensando juntar, como había recomendado la otra vez, juntarlo con otra actividad, como ejemplo, como los domingos. Sí. Los domingos. Y lo hiciera antes del culto, tuviera las personas ahí ya como casi 5 horas. Uh-huh. Si le hiciéramos Bueno, 3 horas de discipulado y hora y media, vamos a decir, de culto, ya. Es lo que estaba yo pensando, por eso. ahora, si usted No sé. les da las lecciones por adelantado, si usted les dice, estudien estas 3 lecciones, ellos tienen Ujú. tiempo de hojearlas, y cuando llegan a la escuela de discipulado, nomás 1 hora, se concretan a hacer resúmenes y ya vieron 3 lecciones. Esa es una opción. Ok. La segunda opción es que se vayan al YouTube y en el YouTube vean la lección. Ya ahí está el maestro, ya están grabadas las lecciones y ya ven el YouTube, ya tienen las notas, y cuando llegan a la clase, nomás hacen el resumen. Ok. Y así puedes hacerlo más simplificado, pero como dicen allá los hermanos del Cono Sur, sí o sí las toman todas. Ya. Gracias. Amén, amén. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna pregunta? Yo una más. Sí, no importa. Tengo muchas preguntas, pero Échale. concerniente al tema que habló ahora, parece que lo escuché mencionar que por cada 10, 5 o 10 células es un supervisor. Por cada 5 O, células es un supervisor, ok, y por cada 10 células es un coordinador. ok, Por el consejo de Petro, agrupa al pueblo en 10, en 50 y en 100. Y cuando el ok, Señor Jesús multiplicó los panes y los peces, agrupó, le dijo a los discípulos, agrúpenlos en 50 en 50. Y en otro de los evangelios les dijo en 50 y en 100. Entonces solamente es por el consejo que hay de agrupar a la gente en 50, en 100, que son 5 grupos, 10 grupos, y en 10 un grupo. ujú, ok.
Entonces, el supervisor de célula supervisa 5 líderes de célula y cada célula tiene 10 personas. Entonces, 5 células de 10 son 50. Un coordinador de zona tiene 10 células, 2 supervisiones, 50 y 50, 5 grupos de acá y 5 de acá. Entonces, un coordinador de zona tiene 10 células a su cargo. El coordinador de zona se puede multiplicar en cuatro supervisiones. Entonces, un coordinador, nosotros máximo le dejamos 3. Cuando tiene 4, le multiplicamos la zona. Aunque arranque con una, no importa, pero con la tarea de que en 6 meses se multiplique esa zona. Ujú. Interesante. ¿Cuántos grupos tiene ahorita usted? Tengo 8 ahorita. Ok, mire, usted ya puede tener 3 supervisores. 3 y 2. Okay. Y usted se quedaría como coordinador. Pero decirles, hermanos, de aquí a 4 meses nos vamos a multiplicar. Y esos 8 se van a hacer 16. Entonces ahí ya tendrías 4 supervisores. De 5, 5, 5 y 4. O 4, 4 y 4 y 4. Para que corran, para que vayan corriendo, para que vayan corriendo. Entonces usted ya se hace a un lado de ellos para que ellos vayan continuando y usted nada más los coordine. Yeah. Paz de Cristo, Amén, amén. gusto de saludarlos. Qué hermosa enseñanza estamos recibiendo. Dios te bendiga, siervo. Amén, Pastor Omar. Tengo una preguntita. ¿Cuáles son las características o qué es lo que promueve a un líder para supervisor? Ahorita tengo 3 supervisores y estoy viendo la necesidad que preparar ya otro supervisor. Bueno, lo más indispensable es que ya haya tenido su grupo y que él mismo haya multiplicado el grupo. Que sepa lo que es una multiplicación. Porque entonces va a comprender los retos de la gente y él va a poder aconsejar por su experiencia. Muy bien. Si el supervisor que tiene la zona 1, digamos, en sus zonas están pues multiplicando más líderes y está creciendo su zona, ¿hasta qué punto puede llegar a ser supervisor? Máximo 3. Por eso ya lo subirías a coordinador. Ok. Él sube como coordinador y ya va a estar bajo su responsabilidad 3 supervisores. Y está supervisando sus células hijas, se puede decir, las que se multiplicaron. Exactamente. Ahora, si él es, porque hay líderes que son de los que van y abren grupos, preparan gente y dejan al preparado y van y abren otro grupo. Si él es un multiplicador nato, hay que también ver esa parte. Porque no necesariamente se tiene que quedar ahí con sus iglesias hijas, o perdón, con sus grupos hijos o con sus células hijas. Puede él preparar a alguien y él irse a otra área a abrir camino, porque hay quienes tienen ese espíritu y les gusta más ese liderazgo. Y no hay que pararlos, de alguna o de otra manera hay que seguir usándolos. Muy bien, entendido. Muchas gracias. Amén, amén. Estamos trabajando ahorita con el engrane de discipulado. Arrancamos esta semana, gracias a Dios. Y el fin de semana, el sábado,
tuvimos nuestro primer retiro y quiero agradecer a todos los hermanos y pastores y también a ti, hermano Salvador, por tu apoyo y tuvimos éxito, gracias a Dios. Llegaron visitas y pudimos conectarlas también al discipulado. Entonces, ahorita, como estamos trabajando, y a ver qué me recomiendas también, que estamos teniendo las clases de discipulado, nos reunimos los martes, la estamos teniendo ahí, pero también la estamos impartiendo en las células, o ese es el plan, de impartirlas en las células. Por ejemplo, comenzamos con la clase 1 el martes y la lección 2 entre casas, entre células. Ok, si la gente no se le va a hacer cansado ese ritmo de ustedes, está bien. Pero hay que pensar en la gente nueva que no está acostumbrada a moverse tanto tiempo y más en Estados Unidos que tienen el tiempo en contra. Y yo por eso siempre busco que ustedes rediman el máximo el tiempo. Pero si les Amén. está funcionando, gloria a Dios, síganle usando. Muy bien, sí, vi la necesidad que en las células hay visitas que no llegan los martes, Ajá, que se me ha sí, hecho difícil pues meterlas al discipulado que tenemos los martes. Entonces pues llegamos a las casas y como mejor van o sea, se les hace más fácil ir a la célula ajá, y excelente. entonces estamos aprovechando eso. Sí, yo lo recomiendo cuando es una iglesia que va empezando en el modelo y van empezando, que todavía no tienen una escuela bien estructurada, lo recomiendo y está excelente. Bajar a nivel de la gente la escuela de discipulado y que la gente lo aproveche. Pero conforme vas a ir creciendo, los líderes se te van a ir cansando porque van a hacer muchas actividades ya. Tú sabes que esto es fiesta, fiesta, fiesta y fiesta. Entonces, es bueno ya conforme va a ir creciendo, ir visualizando de dejar solamente un día para discipulado, un día para los grupos, un día para liderazgo y punto. Por eso Amén. lo que es tradicional se va haciendo a un lado ya y se va estableciendo lo que es celular, porque ya es mucho, mucho, mucho trabajo. Amén. Sí, tienes razón, porque cuando llegamos al nivel 1, pues ahorita nos podemos acomodar, pero ya cuando pasemos al nivel 2, Ajá, ya tienen que haber simultáneamente clases y conforme vamos. exactamente. Ujú. Vas a tener dos grupos y primeramente Dios vas a tener después 3 grupos y luego 4 grupos y bueno, es lo que pasa con estos son los retos del crecimiento. Amén. Amén. ¿Qué consejo nos puedes dar? Creo que le va a ayudar también al resto de los hermanos líderes, pastores que están. eh, ¿Cómo, cómo tratar con el ministerio local, como ministros que están acostumbrados, sí están trabajando en la visión, pero pues están siempre arraigados a lo tradicional y pues Sí, animándolos ahí pues para que no se sientan porque pues ellos esperan su papel como de ministro local y en esa área. claro. Sí, nosotros tuvimos la fortuna de trabajar con el obispo Misael Zaragoza y en su congregación tenía 26 ministros que no querían saber de la estrategia de Jesús. Entonces, estuvimos ahí en el congreso que acabamos de tener en San Diego y él estuvo en el nivel 1. Él como obispo que ya tiene tiempo escuchando la estrategia, regresó al nivel 1 porque dice que él quiere aprender más todavía. Y yo lo puse a él como ejemplo, que cuando él se determinó como pastor, llevar la estrategia a su congregación y que esos ministros no querían saber nada de la estrategia, les empezó a predicar el nivel madurar y multiplicar. Entonces, es un proceso, va a tardar un poquito, pero con las lecciones de madurar y multiplicar, la mentalidad de ellos va a cambiar.
porque bíblicamente se van a dar cuenta que el llamado es diferente a lo que estaban acostumbrados a hacer. Nomás hay que tener paciencia y empezar a meterlos a madurar y a multiplicarse. Entonces, si están arrancando con la escuela ustedes, nivel 1, nivel nacer, yo siempre recomiendo, si tienes un grupo de gente que quieres preparar ya para tener material para multiplicarse, pues hay que arrancar con el grupo B. Tienes el grupo 1A, que es el que fue al Día del Amigo, que es el que fue al retiro, pero hay que agarrar un grupo B, que son los hermanos bautizados, que tienen 5 o 10 años que no están sirviendo. Hay que meterlos a ellos al nivel 2, madurar y multiplicar nada más. No nacer, no crecer, solamente madurar y multiplicar. Y de alguna manera esa mentalidad de ellos va a ir cambiando. Amén. Entendido. Hermano Salvador, Amén. los voy a tener que dejar, hermanos. Tengo un compromiso y me voy a retirar, ¿ok? Amén, varón. De hecho, ya nos vamos. Si no Gracias, hay una pregunta más, gracias por hermano todo. Bernabé nos dirige una oración. Amén, varón. Dios te bendiga. Hermano, ¿alguien más está levantando la mano por ahí? No se mira nadie, varón. Ok, pues el hermano Bernabé López que nos despida con una oración y les agradecemos este tiempo, hermanos, que dispusieron para estar conectados en este programa. Amén. Muchas gracias a hermano Salvador. Gracias por esta enseñanza, están muy tremendas. Sé que vamos a crecer con la ayuda de Dios y con este medio que nos está poniendo para absorber todo esto. Estamos hambrientos de todo esto, ¿verdad? Y gracias por esta oportunidad de despedir con una oración. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Te damos, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Una vez más, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por permitir, Señor Jesús, este banquete espiritual, Señor, donde nos has traído, Padre Celestial, aprender cada día más de la estrategia, Señor Jesús, aleluya. Cada uno, Señor Jesús, llevamos ahora nuestras notas, Padre Celestial, aleluya, para ir perfeccionando, Señor Jesús, en nuestras iglesias, en nuestras obras, Padre Celestial, y que nos lleve, Señor Jesús, de aumento en aumento como la aurora de la mañana, Padre Celestial, aleluya. Gracias, Señor, por cada pastor, cada ministro que ha estado en esta hora, Señor Jesús, aleluya. Gracias, Señor, por mi hermano Salvador, Señor Jesús, ahí donde esté, Señor, guárdele, protégele, Señor Jesús, a él con toda su familia, su ministerio, y lo sigas usando cada día más, Señor, para expandir tu reino, Señor, y llegue el evangelio a toda criatura. En el nombre de Jesús nos despedimos de esta reunión, mas nunca de tu presencia, Señor Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Dios les pague, hermanos. Dios los bendiga. Y ahí seguimos en comunicación por WhatsApp. Amén, hermano. Gracias, hermano Alejandro, por coordinar. Gracias, hermano. Ánimo. Dios los bendiga a Dios todos. los bendiga. Dios les bendiga mucho. Ahí les vamos a enviar el link de la grabación para que le den otra repasada. Amén.